hola, preciosuras, bellezas, ¿cómo están? Aquí yo muy contenta de estar nuevamente con ustedes para compartirles un nuevo tutorial. Bienvenidos todos a mi canal de Maite Lovers Joyas Artesanales. Te recuerdo que si aún no me sigues y te gusta mi contenido, te invito a hacerlo y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video por acá. Ok, el tutorial de hoy es bastante, no es nada difícil, espero que les guste mucho. Solamente hay que tener ciertos cuidados y mucha atención en los detalles para que te salgan las piezas prolijas y muy lindas. Entonces, vamos manos a la obra. Si no te sale en la primera, por favor, vuelve a intentarlo, no te rindas. Si yo pude, tú puedes. Así que bueno, vamos a hacerlo. Vamos a utilizar pocas herramientas. Nuestra pinza mandril 6 en 1. Vamos a utilizar alambre número 26. Vamos a utilizar 95 centímetros de alambre número 26, alambre número 18. Ya saben que yo siempre trabajo, ¿verdad? Los topitos con alambre número 18, en mi caso porque es alambre chapado en oro. Y el alambre chapado en oro es más suave, por lo tanto, el número 18 es el que a mí me conviene, ¿verdad? Porque el 20 es muy suave. En el alambre AAA sí puedes trabajar con alambre número 20, los topitos, porque el alambre es más duro. Entonces, para las que trabajamos con alambre enchapado en oro, ya saben, siempre los topitos trabajarlos con el alambre número 18. El link de las tiendas de los alambres se las dejo aquí en la cajita de descripción, que ya les he dicho cómo encontrar la caja de descripción, donde están los materiales a utilizar y los links de las tiendas donde yo compro mis insumos. También los puedes encontrar en mi página de Instagram, la nueva que hice para el canal de YouTube para enseñarles todos los proyectos, es la que dice Emprende con Maite. Y está la otra que es Joyas Artesanales Maite, pero en Emprende con Maite están en las historias destacadas todos los links de las tiendas donde yo compro mis insumos y los alambres, ¿ok? Entonces tú vas a ver ahí en el link, aquí en la caja de descripción, y también en mi página de Instagram vas a ver, dice link de tienda de alambres chapados en oro. También está el link de las tiendas de alambres galvanizados en color oro, que no es lo mismo, ¿ok? Igual son de excelente calidad, simplemente que este alambre galvanizado en color oro también se los comparto para aquellas que pues han escogido trabajar con un nicho no muy exigente, ¿verdad? El alambre enchapado en oro es para las que hemos escogido trabajar con clientes más exigentes, ¿verdad? No es que tengan más plata, sino que bueno, hay gente que le gusta lo bueno y no le importa, ¿verdad?, el precio. Así que bueno, entonces por eso yo he probado dos tipos de materiales. Sin embargo, yo siempre trabajo 100% con alambre chapado en oro, y las clases que doy presencial sí las doy con alambre galvanizado en color oro, porque eso, bueno, incluye materiales y ya la persona está aprendiendo y es un alambre más económico. Así que bueno, una vez ya explicado esto, que era importante para mí que lo sepan siempre, vamos a proceder. Con el alambre número 18 vamos a realizar un topito, ¿verdad? Nos ubicamos en esta posición. En la posición 2 vamos a trabajar la de 4 milímetros y vamos a hacer vuelta y media. Una vez que estamos así, tomamos nuestra pinza plana y enderezamos hacia arriba para hacer el pin y cortamos a 1 centímetro y un chin más. Aquí voy a hacer un corte para emparejar esto. Vuelvo a perfeccionar, ¿verdad? Entonces, una vez ya tengo mi pin, voy a tomar mi alambre número 26. Tomamos el alambre número 26 y lo fijamos a la pieza de esta manera.
lo cruzo hacia el otro lado fijando el pin e ingreso el extremo final por acá. Perfecciono y me ayudo con mi pinza de punta fina para bajar esa puntita. Listo, ya una vez perfeccionado esto, estas también se me olvidó comentarles, estos son balines número 4 enchapados en oro. También le he dejado el link de los balines de acero inoxidable, ¿verdad? Enchapados en oro se los he dejado en mi tienda, en mi página de Instagram de Emprende con Maite. Yo hay ciertas tiendas de las que he seleccionado, de las que son de rodio. Tengo los balines de rodio que son como, la calidad es igual del acero inoxidable. Es rodio chapado en oro. Entonces ese link también está por acá, de la tienda donde yo compro. Vamos a ingresar aquí. Estas son unas mostacillas de 1 milímetro. De 1 a 2 milímetros puedes trabajar. ¿Ok? Entonces vamos a ingresar primeramente 3. Y ahora en este punto tomo una distancia del alambre 26 a medio centímetro, como medio centímetro, no es 1 centímetro, como a medio centímetro, o sea, a 5 milímetros de distancia. Tomo mis 3 mostacillas así y empiezo a entorchar. Ok, ya aquí quedamos así de esta manera. Una vez entorchado, tomo el alambre, el excedente que tengo, lo ingreso, hago una fijación, ¿verdad? Aquí, para fijar este entorche que hice y empiezo a rodear el entorche que hice y subo hacia arriba, y subo, ¿verdad? Hasta la parte de arriba y quedo así. Ahora tomo 11 mostacillas o chaquiras, que son las que voy a colocar en la siguiente vuelta. Entonces tienes que contar bien, que no sé, 2, 4, 5, me faltan 6. Ahora me cercioro 2, 4, 6, 8, 10. Me faltaba una. Lo que tienes que tener cuidado al realizar este diseño es que vayas, cuando vas colocando las cuentas, verifiques que sean las que estás colocando. Que no vayas a colocar en un pétalo más que en los otros o menos. Entonces ahora, una vez que tenemos esto, voy a rodear así de esta manera y me coloco aquí, así como lo ven. Ahora voy a colocar 20. Entonces en el primero va a ser igual, en el segundo va a ser igual, en el tercero va a ser igual. O sea, el mismo procedimiento, las mismas cantidades, 2, 4. Vamos a colocar aquí 20. Me faltan 10 más. Aquí ya tengo las 20 y lo que hago es rodear, ¿verdad? En lo que hicimos anteriormente, y esto lo coloco aquí y quedamos así. Este es el primer pétalo
que hemos realizado en este diseño. Entonces, todos los vamos a realizar de la misma manera. Esto es repetitivo. Aquí damos una vuelta, nos posicionamos para continuar con la siguiente, ¿verdad? Entonces voy a dar, puedes dar una o dos. Pero normalmente, bueno, yo siempre doy dos. Damos dos vuelticas y ya estamos aquí posicionadas para la siguiente, que es el mismo proceso. Entonces, aquí tengo las tres, que igual coloqué en la primera las mismas tres. A medio centímetro siempre, ok, a 5 milímetros de mi alambre número 26 me voy a colocar aquí, ¿verdad? Esto hay que hacerlo, es el único cuidado que tienes que tener, ¿verdad? A la hora de colocar esto y hacer tu entorche. Te colocas así, ¿verdad? A 5 milímetros y empiezas a entorchar. Tomando siempre las tres mostacillas. ¿Ok? Entonces ya colocadas aquí, vamos a fijar el alambre para subir donde está el entorche, para subir en el entorche hasta donde están las mostacillas, ¿verdad? Hacia arriba. Vamos. Y así quedamos, vean. De esta forma, aquí ya quedamos en la posición para colocar las 11 mostacillas. Igual que hicimos con el primero, acuérdense que es un par de aretes y así tienen que ir todas iguales para que no nos quede un arete más grande que el otro. Me faltan 6. Entonces 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ahora rodeo. Me coloco aquí, giro y me posiciono para la siguiente rueda. Y en esta son 20, ¿verdad? En la primera son 3, en la segunda son 11 y en la tercera son 20. Aquí ya tengo las 20. Me cercioro antes, ¿verdad?, de sellar. Entonces tengo las 20 y lo llevo acá al final, ¿verdad? Topadito, porque si tú quedas muy alto, entonces se va a ver, se va a notar mucho el tejido, entonces tienes que quedarte así. Como ves aquí, no se nota. Incluso aquí le puedes poner, si tú quieres, más piedrería alrededor del balín. Yo lo dejé así, pero es opcional. Ya he hecho yo también rodeo el balín con piedritas también. Así que tiene que quedarte así, ya saben, que no se note el tejido. Entonces miren este cremita, qué bello, hermoso. Entonces así vamos. Entonces aquí ya me coloco, vuelvo a fijar el alambre buscando cómo posicionarme para continuar con el segundo, con el tercero, ¿verdad? Entonces es lo mismo, mis amores, así que yo regreso. Vamos a colocar las 3. Regreso cuando ya casi esté
en el último, y lo que vamos a ir haciendo es haciendo este traslape, ¿ver? Vamos a ir traslapando así, vamos a irlo montando para ir teniendo el espacio y dándole espacio, porque son 7 pétalos los que vamos a realizar. Entonces igual vamos a colocar las 3. A 5 milímetros, ¿verdad? Que es medio centímetro. Nos ubicamos así, tomamos, miren cómo me estoy colocando, tomamos las 3 chaquiritas que tomamos y entorchamos. Y una vez quedamos así, lo que vamos a hacer es a fijar el alambre para posicionarnos en la parte de arriba de la pieza que hemos entorchado, así. Ya miraron, así, y vamos subiendo. Ya llegué, cuando ya llego a donde necesito, entonces ya estoy posicionada aquí para colocar las 11 mostacillas. Así que bueno, yo creo que expliqué bien, ¿verdad? Las 2 anteriores. Termino esta y nos vamos a comerciales. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Aquí, vean, miren bien aquí. Hay que colocar bien esto, ¿vieron? Hay que fijarse bien en la colocación. Ahora vamos con las 20. Listo, aquí tenemos las 20 y nos colocamos. Lo llevamos al final aquí. De esta manera vamos quedando así. Ya miraron, entonces vamos traslapando, vamos nosotros ayudándole, perfeccionando y colocando los pétalos. Entonces aquí les voy a dejar una idea. Aquí ya tenemos un arete. Aquí ya tendríamos el izquierdo, o sea, otro diseño dándoles aquí la idea, ¿verdad? Para que ustedes fluyan. Entonces aquí ya tenemos un diseño, sería el izquierdo. Entonces aquí tenemos el izquierdo y aquí solo sería colocarle el balín y ya tenemos un arete media luna, media flor, como tú le quieras poner. Para que vean, pues. Entonces, bueno, me voy a fijar para colocar la siguiente y ya regreso. Continuamos. Como pueden ver, aquí ya tengo 6 pétalos. Fui haciendo mi espacio, así como les dije, ¿verdad? Que lo íbamos a ir haciendo, montándolos así de esta manera, traslapando. Y aquí ya estoy posicionada, como ven, para colocar mi último pétalo. Entonces, cuando tú ya casi vas terminando y vas por acá, es un poquito más complicada la cosa. Pero no te rindas, o sea, no solamente tienes que utilizar técnicas adecuadas para que lo puedas lograr y ya. Y sigue los pasos, ¿ok?
Esta es mi técnica de cómo yo realizo este tipo de diseño, ¿verdad? No sé, hay otras que tienen otras técnicas, pero esta es mi técnica, ¿verdad? Y bueno, espero que a ustedes les funcione. Entonces igual nos colocamos, sacamos hacia afuera para poder hacer el trabajo mejor. Entonces, y nos colocamos a medio centímetro, tomamos nuestras tres chaquiras. Y lo que empezamos es hacer lo mismo, a entorchar, ¿verdad? Vamos a entorchar. Siempre tomando nuestras mostacillitas. Entonces ya estamos aquí colocadas. Hago el mismo paso, posiciono el alambre. Y lo que voy a hacer aquí es a subir hacia el entorchado que ya realizamos. Entonces saqué, ¿verdad? Por la parte del frente el trabajo que realicé y aquí estoy enrollando el alambre, subiendo hasta las mostacillas. Ya una vez colocada aquí, ubico, quedó así, si se puede ver. Siempre estoy tomando mis mostacillas ayudándome. Y voy a colocar aquí las 11, ¿verdad? Aquí ya tengo las 11. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Rodeo. Lo llevo hasta el tope. Giro. Y ahora coloco las 20, que son las últimas. Dos, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Entonces, igual vamos a rodear, siempre cuidando los detalles y pendiente de que esto se vaya al tope, ¿verdad? Al final. Rodeamos. Y colocamos. Perfeccionamos la pieza, la colocamos donde debe de estar. Y listo. Miren nada más qué belleza. Por atrás, si tenemos que perfeccionar las piezas. Y ahora voy a fijar el alambre. Tomo el balín. Lo coloco. Ya miraron, los 95 centímetros justos nos dan para este tamaño de topito. Fijo 2 veces y listo. Ya aquí esto lo voy a terminar acá. Podemos terminarlo dando vueltitas aquí en el pin. Unas 3 vuelticas al tope. Con cuidado cortamos el excedente y con nuestra pinza de punta fina perfeccionamos esa punta. Y ahora miren nada más qué chulada. Qué cosa más bella, ¿verdad?
Miren qué belleza. Entonces, miren. Qué lindura. Vean, ahora tomamos el otro. Miren. Dios mío, qué belleza. Perfeccionamos, ¿verdad? No nos olvidemos de perfeccionar los detallitos. Miren. Qué belleza. Wow. Estos quedan espectaculares en rojo, en todos los colores quedan espectaculares. Qué belleza, mis amores. Espero que les haya gustado mucho este tutorial. Les voy a decir cuánto termina midiendo el tamaño de este arete. Es de 28 milímetros. Es de 28 milímetros. Si lo quieren más pequeño, tienen que utilizar pues menos mostacilla o utilizar otra técnica. Entonces miren, una belleza. Bueno, gracias por haber estado aquí. Recuerden que esto tiene que medir 1 centímetro y un chin más, dependiendo qué es lo que te pida tu cliente. Hay clientes que te lo piden más grande, más largo, porque el lóbulo de sus orejitas son más gorditos. Entonces recuerden siempre también utilizar su redondeador de alambre. Por aquí les dejé el link. Váyanse en la sección de publicaciones o de la comunidad de aquí mismo de YouTube y ahí van a ver los links de esto, de algunas herramientas y también de los insumos. También por ahí siempre lo dejo en la comunidad. Y bueno, gracias, mis amores. Miren cómo queda de la parte de atrás. Es una belleza cómo queda por la parte de atrás. Entonces, bueno, nos vemos en un próximo tutorial. Les envío un fuerte abrazo. Gracias a mis miembros del canal, como siempre, y a los nuevos que se han ido uniendo al canal y a los nuevos suscriptores también. Bienvenidos. Bye. Nos vemos.